Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. El teléfono sonó 2 veces antes de que alguien contestara. Hola, le habla la teniente Croc del departamento de investigación. Dicen que es fácil vivir en espacios reducidos, pero es difícil de soportar cuando el corazón está asfixiado. Bell se sentó en el suave asiento de cuero, un lujo inimaginable comparado con el duro colchón de la prisión. El motor del auto apenas hacía ruido, lo que contrastaba con las fuertes peleas que resonaban por los pasillos de la prisión. Pero por alguna razón se sentía más incómoda ahora que cuando estaba en prisión. Belle estaba sentada en el lujoso asiento de cuero de un auto europeo valorado en decenas de millones de baht, junto a Todd, el único heredero de un influyente político del partido gobernante, cuyo nombre ya circulaba como posible candidato para seguir los pasos de su padre. Con su aspecto joven y encantador, su personalidad cautivadora y su aire de príncipe de política, era la sensación del momento, adorado por las masas. Después de todo, él era quien había organizado los contactos para acelerar la apelación de Bell y utilizar la influencia de su padre para presionar a la fiscalía. No fue ninguna sorpresa que el tribunal revisara la sentencia y le permitiera cumplirla en libertad condicional, con tratamiento terapéutico en lugar de en prisión. Con eso tal vez podría perdonarle todo lo que me había hecho en el pasado. Bell había dependido de él durante años, pudriéndose en una celda. Si no fuera por Todd, seguiría atrapada en esa celda durante años. ¿Quieres comer algo? Ese restaurante de carnes que tanto te gusta. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que estuviste allí. Sabía que las comidas en una prisión especial seguían siendo malas e insuficientes. Con razón, Belle estaba delgada y pálida, con las mejillas hundidas, tan frágil que parecía que la derribaba una brisa. No tengo hambre, ya comí. La comida de prisión no sacia a nadie. Mira qué delgada estás. Ya te dije que no tengo hambre, solo quiero descansar. Bell se negó con voz firme, cortando cualquier posibilidad de réplica. El conductor, o mejor dicho, el pretendiente testarudo al volante, aún no se había dado por vencido. Después de todo, su amada estaba ahora dentro de su auto. Donde quiera que la llevara, ella iría. Eso significaba como mínimo que había cedido un poco. De lo contrario, nunca le habría permitido recogerla. Entonces vamos a mi casa. Mi padre está inspeccionando obras en el campo. La voz goteaba como miel envenenada. Tu casa lleva meses abandonada y llena de polvo. Deja que alguien la limpie antes de que vuelvas. Cada palabra empalagosa le revuelve el estómago a Bell. Apenas podía oírlo. El simple hecho de compartir el mismo aire la asfixiaba. Optó por el silencio como respuesta. No aceptó ni rechazó nada. Dejó que él lo interpretara a su antojo. Y así el camino a su casa permaneció abierto. Si tan solo supiera, Bell ya había hecho sus planes antes, incluso de salir de prisión. Ahora se encontraba ante una imponente mansión rodeada de altos muros en una urbanización privada de Leek, una propiedad de 40 millones de baht, digna de un miembro del Parlamento. El padre de Todd no había llegado a este puesto por casualidad. Había aprendido a navegar por las mareas políticas, cediendo a los vientos del poder y cambiando de bando cuando le convenía. ¿Cómo crees que conseguí todo esto? Parecía susurrar a través de las paredes doradas de la mansión. Bell entró en la mansión donde solo vivían padre e hijo. La criada vivía en una pequeña casa en la parte de atrás. No terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.